Lo que sientes en el pecho cada vez que dices que no a alguien que quieres, esa opresión, ese peso, esa voz interna que te repite durante horas, no debiste decir eso. No significa que seas una mala persona. No significa que seas egoísta. No significa que le hayas fallado a nadie. Lee esa frase otra vez porque es muy probable que nadie te la haya dicho así antes. Ese malestar que sientes cuando pones un límite, cuando dices simplemente esta vez no puedo, no es la prueba de que hiciste algo mal, es la prueba de algo mucho más profundo, algo que llevas cargando desde hace más de 30 años sin saberlo y que hoy, a los 55, por fin va a tener nombre. No es que seas demasiado blanda, no es que no ames lo suficiente a tu familia. No es que te falte carácter, es algo que se instaló dentro de ti hace muchísimo tiempo. Y hoy, por fin, vamos a sacarlo a la luz. He pasado años estudiando por qué, a los 55 años, hay personas capaces de decir que no con total tranquilidad, sin que les tiemble la voz ni les persiga la culpa después, mientras otras personas, con la misma edad, la misma familia, las mismas circunstancias cargan durante días con un malestar enorme por haber puesto un simple límite. Y la diferencia no está en el carácter que tú crees tener. No está en si eres más buena persona o menos. Y desde luego no está en cuánto quieres a quienes te rodean. Antes de que termine este video vas a entender exactamente por qué sientes esa culpa cada vez que dices que no. Vas a descubrir el motivo oculto que casi nadie te ha explicado. Y sobre todo vas a aprender una herramienta muy concreta para que a partir de mañana decir no deje de costarte el alma. Y quizás en este momento estás pensando que esto te pasa porque siempre fuiste la buena, la que nunca da problemas, la que siempre está disponible para todos. Y quiero decirte con total honestidad que he conocido personas exactamente así, entregadas toda su vida a cuidar de otros, que a los 55 años empezaron, por primera vez, a poner límites y descubrieron que el mundo no se derrumbó por ello. Y he conocido también personas que toda su vida se consideraron las egoístas de la familia, que en realidad lo único que hacían era protegerse de un desgaste que nadie más veía. Así que no cierres este video todavía, porque lo que viene ahora te va a sorprender y muy probablemente te vas a reconocer en más de un momento. Quiero contarte la historia de Marisa, porque creo que en algún punto de lo que le pasó te vas a ver reflejada tú, o vas a reconocer a alguien muy cercano. Marisa tenía 56 años, era la mayor de 3 hermanos, y durante toda su vida había sido, según sus propias palabras, la que resuelve todo. Cuando alguien de la familia tenía un problema, la llamaban a ella. Cuando había que cuidar a los padres enfermos, era ella quien organizaba los turnos, aunque casi siempre terminaba haciéndolo todo sola. Cuando su hermana pequeña necesitaba dinero, ayuda con los niños, un lugar donde quedarse unos días, Marisa siempre decía que sí. Incluso cuando eso significaba cancelar sus propios planes, incluso cuando eso significaba llegar agotada al final de cada semana. Un domingo cualquiera, después de meses acumulando cansancio, Marisa por fin le dijo a su hermana que ese fin de semana no podía quedarse con sus hijos, que necesitaba descansar. Fue apenas una frase, dicha con cariño, sin ningún reproche. Y sin embargo, esa misma noche, Marisa no pudo dormir. Se quedó dando vueltas en la cama, repitiéndose que había sido injusta, que su hermana debía estar pensando que ya no la quería, que quizás había sonado más borde de lo que pretendía. Al día siguiente le mandó 3 mensajes distintos disculpándose, aunque su hermana ni siquiera se lo había tomado a mal. Marisa me dijo una frase que se me quedó grabada. Puedo cuidar de media familia sin que me cueste nada, pero decir que no una sola vez me deja destrozada durante días. No lo entiendo, y a estas alturas de mi vida me da vergüenza que todavía me pase esto. Y quiero que pienses por un momento si alguna de estas situaciones también te resulta familiar. Decir que no a un plan y pasar el resto del día repasando mentalmente la conversación, buscando una forma de arreglarlo. Aceptar un compromiso que no querías aceptar solamente para evitar la incomodidad de negarte. Sentir el estómago encogido antes incluso de terminar la frase, esta vez no voy a poder. Disculparte de más, explicar de más, justificar de más, como si decir simplemente no puedo no fuera suficiente y necesitaras convencer a la otra persona de que sigues siendo buena a pesar de haberte negado. Revisar el teléfono varias veces después de haber puesto un límite, esperando un mensaje que confirme que todo sigue bien, que nadie está enfadado contigo.
ofrecerte a compensar de alguna forma, aunque nadie te lo haya pedido, solamente para aliviar ese peso interno que te dice que has fallado en algo. Si te has reconocido en alguna de estas escenas, quiero que sepas que esto que sientes tiene una explicación mucho más profunda y mucho más amable de lo que jamás te has permitido pensar. Marisa no era una persona débil de carácter. Marisa no tenía ningún problema de personalidad. A Marisa le estaba pasando algo que le sucede a millones de personas alrededor de los 55 años y que casi nadie relaciona con nada en concreto, porque nadie se lo ha explicado nunca de esta manera. Durante décadas, sobre todo si toda tu vida has ocupado el papel de la que cuida, de la que sostiene, de la que resuelve, tu cerebro fue construyendo, sin que tú lo decidieras conscientemente, una ecuación muy simple y muy peligrosa. Mi valor como persona depende de estar disponible para los demás. Cada vez que ayudabas, que decías que sí, que te hacías cargo de algo, tu cerebro liberaba una pequeña dosis de aprobación, de pertenencia, de sentirte necesitada. Y esa sensación, repetida miles de veces durante 30 o 40 años, terminó fijándose como una vía neuronal profundamente marcada, casi como un camino que tu mente recorre en automático sin que tú lo elijas. Y aquí está el primer motivo oculto que quiero que entiendas hoy. Cuando dices que no, tu cerebro no interpreta simplemente que has rechazado un plan o una petición. Interpreta de forma mucho más primitiva y mucho más profunda que estás poniendo en riesgo tu lugar dentro del grupo, tu valor, el amor que recibes de quienes te rodean. Por eso decir no se siente como una simple decisión práctica, se siente como un peligro. Hay algo más y tiene que ver con cómo funciona el cerebro humano frente al conflicto social. Distintos estudios de neurociencia han observado que, cuando anticipamos la posibilidad de decepcionar a alguien o de generar un conflicto, se activa una región llamada corteza cingulada anterior, la misma zona que se activa cuando sentimos dolor físico. Esto no es una forma de hablar, es literal. El cerebro procesa el rechazo social y la posibilidad de decepcionar a alguien de forma muy parecida a cómo procesa un golpe o una herida. Por eso decir que no a alguien que quieres no te resulta simplemente incómodo, te resulta doloroso de verdad, en un sentido casi físico. Y cuando llevas décadas evitando ese dolor diciendo siempre que sí, tu cerebro ha aprendido con toda la eficacia de la que es capaz, que la forma más rápida de evitar ese dolor es no permitirte nunca decir que no. Quiero que hagas algo conmigo ahora mismo, aunque estés escuchando esto mientras caminas, mientras cocinas o mientras descansas un momento. Inhala despacio por la nariz contando hasta 4. Retén el aire un instante y suelta muy despacio por la boca contando hasta 6. Otra vez, inhala despacio, retén y suelta muy lentamente. Nota cómo, solo con esa respiración, algo en tu pecho se afloja un poco. Ese pequeño alivio que acabas de sentir es la señal de que, por un instante, tu sistema nervioso ha dejado de anticipar una amenaza que en realidad no existe. Quiero que recuerdes esta sensación porque vas a necesitarla dentro de un momento. Y aquí viene algo que casi nadie te cuenta y que es la segunda pieza de este rompecabezas. Quizás la más importante de todas. Esa culpa que sientes al decir que no nació a los 55 años. Nació muchísimo antes, probablemente en tu infancia, en los años en los que aprendiste, sin que nadie te lo explicara con palabras, que el amor y la aprobación llegaban cuando obedecías, cuando eras complaciente, cuando no dabas problemas. Muchas personas de tu generación crecieron en hogares donde llevar la contraria, aunque fuera con razón, se castigaba con distancia emocional, con silencio, con esa mirada de decepción que dolía más que cualquier grito, y el cerebro infantil, que necesita por encima de todo sentirse seguro y querido, aprendió una lección que se quedó grabada para siempre. Decir que no pone en riesgo el amor. Esa lección, aprendida a los 6, a los 8, a los 10 años, sigue funcionando exactamente igual a los 55, aunque las circunstancias hayan cambiado por completo, aunque ya no dependas de nadie para sobrevivir, aunque hoy seas tú quien sostiene a la familia y no al revés. Piensa por un momento en las frases que quizás escuchaste de niña o de niño, dichas casi siempre sin mala intención, pero que se quedaron grabadas de todos modos. No seas egoísta, piensa un poco en los demás. Después de todo lo que hemos hecho por ti, una buena hija no hace eso. Cada una de esas frases, repetida a lo largo de años de infancia, fue construyendo un mapa interno muy claro sobre lo que había que hacer para seguir siendo querida.
Y ese mapa no distingue entre los 6 años y los 55. Sigue activándose exactamente igual cada vez que te enfrentas a la posibilidad de decepcionar a alguien. No fue un error tuyo aprenderlo así. Fue la forma en que tu cerebro infantil, completamente dependiente del cariño de los adultos para sobrevivir, interpretó la información que tenía disponible. Y ahora, de adulta, con toda la vida que has construido, ese mismo mapa sigue ahí, funcionando en piloto automático, aunque ya no lo necesites para nada. Quiero contarte también la historia de Javier, porque su caso es distinto al de Marisa, pero llega exactamente al mismo lugar. Javier tenía 55 años, era el hijo mediano de una familia grande, y durante toda su vida adulta había sido el que nunca decía que no a su madre. Cada domingo comía en casa de sus padres, aunque estuviera agotado. Cada vez que su madre necesitaba algo, un traslado, una gestión, una compañía en el médico, Javier reorganizaba su semana entera para estar disponible. Cuando finalmente, después de meses de agotamiento, le dijo a su madre que ese domingo no podría ir a comer porque necesitaba descansar, su madre respondió con un silencio cargado de reproche que Javier interpretó como un fracaso personal. Pasó toda la semana siguiente sintiéndose el peor hijo del mundo, replanteándose si debía haber cancelado sus propios planes con tal de no decepcionarla. Cuando entendió lo que realmente le estaba pasando, que esa culpa no tenía que ver con haber hecho algo malo, sino con una lección aprendida muchas décadas atrás sobre lo que significaba ser un buen hijo, algo cambió en su forma de mirarse a sí mismo. Empezó a aplicar, cada vez que sentía esa culpa aparecer, una herramienta muy sencilla que quiero enseñarte también a ti dentro de un momento. Y en pocas semanas, según me contó él mismo, Javier no solo dejó de sentir ese peso cada vez que ponía un límite, sino que descubrió que su relación con su madre, lejos de deteriorarse, se volvió más honesta, más real, con menos resentimiento acumulado por ambas partes. Y aquí quiero detenerme un segundo, porque sé exactamente lo que muchas personas están pensando ahora mismo y prefiero decírtelo yo antes de que lo pienses tú y cierres este video. Quizás estás pensando que todo esto que te estoy contando es una excusa bonita para volverte egoísta, para dejar de ayudar a quienes te necesitan, para desentenderte de tu familia. Entiendo perfectamente ese miedo, porque es exactamente el miedo que mantiene atrapadas a la mayoría de las personas que sienten culpa crónica al poner límites. Y quiero decirte con total franqueza que poner un límite sano no tiene absolutamente nada que ver con dejar de amar, con abandonar a nadie, ni con volverse fría o distante. Tiene que ver con entender que tú también formas parte de la ecuación del cuidado, que tu descanso, tu tiempo y tu bienestar no son un lujo egoísta, son la base que te permite seguir estando presente para quienes quieres, de una forma sostenible, sin resentimiento acumulado, sin agotamiento silencioso. Una persona que dice que sí a todo el tiempo no está siendo más generosa. Está postergando un desgaste que tarde o temprano termina pasando factura a su salud, a su ánimo y muchas veces también a la calidad real del cuidado que puede ofrecer. Ahora quiero contarte el tercer motivo oculto, el que casi nunca se menciona y que tiene que ver directamente con la edad en la que te encuentras. A los 55 años, muchas personas empiezan a notar cambios importantes a su alrededor, hijos que se independizan, un papel dentro de la familia que empieza a transformarse, la sensación, aunque nadie la diga en voz alta, de que hay que demostrar que todavía se es útil, necesaria, imprescindible. Y en ese contexto, decir que no se siente todavía más peligroso, porque en el fondo hay un miedo silencioso a perder el lugar que ocupabas, a que si dejas de estar siempre disponible, dejes también de ser importante para los demás. Ese miedo no es ninguna tontería, es profundamente humano, pero está construido sobre una base equivocada. Tu valor para las personas que te quieren nunca ha dependido de tu disponibilidad ilimitada. Ha dependido de quién eres, de tu presencia, de tu cariño, de la relación que has construido con ellas durante años. Y eso no desaparece porque alguna vez digas que hoy no puedes. Quiero enseñarte ahora una herramienta muy sencilla, la misma que aprendió Javier, y que puedes empezar a usar hoy mismo, en el mismo instante en que sientas que la culpa aparece después de haber dicho que no. Se llama la frase de las dos partes y funciona así. En lugar de decir simplemente no o en lugar de dar 1000 explicaciones y disculpas para justificar tu negativa, construyes la respuesta en dos partes muy claras. La primera parte reconoce el vínculo y el cariño.
La segunda parte establece el límite sin pedir perdón por él. Por ejemplo, en lugar de decir, lo siento muchísimo, de verdad que me sabe fatal, no sé cómo compensarte. Pero es que esta vez no puedo, perdóname. Puedes decir simplemente, te quiero y quiero ayudarte, y esta vez no voy a poder. Cuenta conmigo para la próxima. Fíjate en la diferencia. La primera versión suena a disculpa constante, como si estuvieras pidiendo perdón por existir. La segunda versión afirma el cariño y el límite al mismo tiempo, sin restar uno al otro. Puedes usar esta misma estructura con casi cualquier persona y en casi cualquier situación. A un hijo que te pide que canceles tus planes para cuidar a los nietos, puedes decirle, os quiero muchísimo y disfruto muchísimo con ellos, y este fin de semana en concreto necesito descansar. ¿Lo dejamos para la próxima semana? A una amiga que te invita a un plan que no te apetece, puedes decirle, me encanta que pienses en mí para esto, y esta vez prefiero quedarme en casa. Ya me contarás qué tal. A un hermano que te pide ayuda con algo que ya te desborda, puedes decirle, sabes que siempre voy a estar para ti, y ahora mismo no tengo la energía para encargarme de esto también. Busquemos entre los dos otra solución. Ninguna de estas frases es fría, ninguna es cortante, ninguna niega el cariño que sientes. Todas simplemente incluyen tu propio bienestar dentro de la ecuación, algo que quizás llevas décadas sin hacer. Quiero que lo practiques ahora mismo, en tu cabeza. Piensa en alguna situación reciente en la que dijiste que sí a algo que en realidad no querías hacer y construye mentalmente cómo habría sonado la frase de las dos partes. Nota cómo, solo con imaginarlo, esa frase suena mucho más firme y mucho más tranquila que la disculpa interminable a la que probablemente estás acostumbrada. Quiero que entiendas algo antes de seguir, porque es justo el motivo por el que muchísimas personas empiezan a aplicar esto con entusiasmo y lo abandonan a los pocos días. El cerebro necesita repetición constante para que un hábito nuevo, como poner límites sin disculparte de más, se convierta en algo automático. No unas cuantas veces sueltas cuando te acuerdas, sino de forma sostenida durante varias semanas seguidas. La primera semana es probable que sigas sintiendo la misma culpa de siempre, que te cueste muchísimo aplicar la frase de las dos partes, que termines disculpándote igual que siempre por costumbre. Y está bien, no te castigues por ello. Simplemente vuelve a intentarlo la próxima vez. Hacia la segunda semana empezarás a notar que, aunque la culpa sigue apareciendo, dura un poco menos tiempo. Hacia la tercera o cuarta semana vas a sorprenderte a ti misma diciendo que no con una frase corta y clara, sin necesidad de justificarte durante 10 minutos. Hacia la quinta semana es normal que aparezca cierto desánimo, como si un límite en concreto hubiera generado una reacción incómoda en alguien y sientas la tentación de volver a tus viejos patrones. Es exactamente en ese punto donde la mayoría de las personas abandona, justo antes de llegar a la parte buena. Así que si llegas a esa semana y sientes ganas de rendirte, recuerda esta frase: estás más cerca de lo que crees. Hacia la sexta semana, las personas de tu entorno van a empezar a ajustarse, casi sin darse cuenta, a esta nueva versión tuya que dice lo que piensa con respeto y sin miedo. Hacia la séptima semana, notarás que decir que no te sigue costando algo, porque es humano que así sea, pero de otra manera, con mucha menos intensidad y con mucha más rapidez para recuperarte después. Y hacia la octava semana, si has sido constante, vas a sentir que has recuperado algo que llevabas años sin tener: el derecho a decidir libremente, sin que cada decisión venga acompañada de una condena interna. Da igual si toda tu vida has sido la que cuida de todos, da igual si tu familia está acostumbrada a que tú nunca digas que no, da igual si fuiste educada en una casa donde llevar la contraria se pagaba caro, da igual si eres tú quien siempre organizó, resolvió y sostuvo, o si simplemente aprendiste que decir no era sinónimo de ser mala persona. Da igual si tienes 55 años recién cumplidos o si ya pasaste de los 70. Da igual si tu profesión te enseñó a anteponer siempre a los demás o si simplemente así te criaron en casa. Esta culpa que sientes al poner límites no depende de lo buena o mala persona que seas. Depende de una lección aprendida hace muchas décadas. Y lo que se aprendió, con paciencia y con práctica, también se puede desaprender. Y esa es quizás la noticia más hermosa de todo este video. Poner un límite no te aleja del amor de quienes te rodean. Te acerca a una versión de ti misma más honesta, más descansada y a largo plazo, mucho más presente para las personas que realmente te importan.
Piensa por un momento en todas las veces que dijiste que sí sintiendo por dentro que hubieras preferido decir que no. Cada una de esas veces no desapareció sin más, se quedó guardada, sumándose a un cansancio silencioso que quizás llevas arrastrando desde hace años sin ponerle nombre. No te juzgues por ello. Cada uno de esos síes nació de un lugar profundamente generoso dentro de ti, del mismo lugar que hoy, por fin, también merece recibir un poco de ese cuidado que siempre diste a los demás. Nuestra cultura, y especialmente la generación en la que muchos de nosotros crecimos, nos ha vendido una idea muy dañina sobre lo que significa ser una buena persona. Nos ha hecho creer que amar significa estar siempre disponible, que cuidar significa no tener nunca límites, que decir que no, aunque sea una sola vez, borra de un plumazo todo lo que has dado durante años. Y esa idea, repetida en comentarios, en miradas de decepción, incluso en frases hechas como la familia es lo primero, siempre, se termina metiendo dentro sin que nos demos cuenta, hasta convertirse en una condena silenciosa cada vez que nos atrevemos a pensar en nosotros mismos. Pero las relaciones más sanas y más duraderas no se construyen sobre la disponibilidad ilimitada de una sola persona. Se construyen sobre el respeto mutuo, sobre la honestidad, sobre la capacidad de decir, hoy no puedo, sin que eso ponga en duda todo el amor que existe alrededor. Aprender esto a los 55 no es tarde. Es, en realidad, el momento perfecto, porque todavía te quedan muchos años por delante para vivirlos, sin ese peso que llevas cargando desde hace tanto tiempo. Piensa en las relaciones de tu vida que de verdad te hacen sentir bien, en las que puedes ser tú misma sin miedo a que un no lo estropee todo. Seguramente son relaciones donde también existe la libertad de decir que no, donde nadie lleva la cuenta exacta de cada favor concedido o negado. Y piensa, por contraste, en las relaciones donde sientes que siempre tienes que estar disponible, donde cualquier límite se convierte en un pequeño drama. Esas segundas relaciones no son más profundas ni más valiosas por exigirte más. Muchas veces son, sencillamente, relaciones que nunca aprendieron a convivir con un no. Y tú, poniendo límites con cariño, pero con firmeza, puedes empezar a enseñarles poco a poco que el amor no se mide en disponibilidad ilimitada, sino en la calidad del tiempo y del cuidado que de verdad ofreces cuando dices que sí. Así que la próxima vez que alguien te pida algo que no puedes o no quieres dar, quiero que hagas esto conmigo. Antes de responder, antes de que el sí automático salga de tu boca, respira despacio como hemos hecho hace un momento. Pregúntate con honestidad qué es lo que realmente quieres responder. Y si la respuesta es no, dila con la frase de las dos partes, reconociendo el cariño y estableciendo el límite sin pedir perdón por él. Vas a notar, quizás no la primera vez, pero sí con la práctica, que ese pequeño cambio transforma por completo la relación que tienes contigo misma. Si este video te ha ayudado a entender algo que llevabas años sin poder explicarte, suscríbete al canal, porque cada semana comparto una historia nueva y una forma nueva de cuidar tu bienestar emocional en esta etapa de la vida. Y si conoces a alguien, una hermana, un hermano, una amiga, un compañero de toda la vida, alguien que siempre dice que sí, aunque por dentro esté agotado, compárteselo. A veces un video que llega en el momento justo cambia por completo la forma en que alguien entiende lo que le está pasando por dentro. Cuéntame en los comentarios si te has sentido identificada o identificado con lo que hemos hablado hoy. ¿Y cuál va a ser el primer no que te vas a permitir decir esta semana? Me encantaría leerte y saber cómo te va con el paso de las semanas. Antes de despedirme, déjame resumirte con calma el verdadero motivo oculto del que hemos hablado hoy para que se te quede grabado de verdad. La culpa que sientes al decir que no significa que seas egoísta, significa que durante décadas tu cerebro aprendió que tu valor dependía de estar siempre disponible. Esa lección se instaló mucho antes de los 55 años, probablemente en tu infancia, y hoy sigue funcionando aunque las circunstancias hayan cambiado por completo. A eso se suma el miedo, muy humano, a perder tu lugar en la familia. Si dejas de ser siempre la que resuelve todo. Y a eso se suma, además, todo lo que durante una vida entera cuidando de otros nunca te permitiste priorizarte a ti misma. No es egoísmo, es una lección aprendida, y todo lo que se aprende también se puede transformar. Y antes de cerrar, quédate un momento más conmigo. Piensa en la niña o el niño que fuiste hace muchas décadas. Esa persona que aprendió, sin que nadie se lo explicara con crueldad,
ni con mala intención, que decir que no ponía en riesgo el cariño de los demás. Esa persona hizo lo que tenía que hacer para sentirse segura, y lo hizo lo mejor que supo. Hoy, esa misma persona, ya adulta, con todo lo que ha vivido y todo lo que ha dado, merece por fin aprender que puede decir que no y seguir siendo profundamente amada. Respira hondo una última vez conmigo, muy despacio, y al soltar el aire, nota cómo algo en tu interior empieza a acomodarse a esta idea nueva, porque poner un límite a los 55 años no es el final de tu generosidad. Es el principio de quererte también a ti con la misma intensidad con la que siempre has querido a los demás. Nos vemos en el próximo video y ojalá sea muy pronto cuando te des permiso para empezar.